Hola, soy la maestra Alma Rosales y continuamos en esta tercer videocápsula explicando la parte 3 de la unidad 5, que son los conceptos básicos sobre electroquímica. Bien, ¿qué es la electroquímica? Pues la electroquímica es el estudio del proceso mediante el cual la energía química se convierte en energía eléctrica o al revés, que la energía eléctrica nos sirve para producir energía química. Hay un experimento que se ha realizado durante muchísimos años para comprobar esto y es la obtención de energía eléctrica a partir de una papa o de un limón, así como se muestra aquí en la imagen, únicamente insertando dos electrodos de material distinto, en este caso se maneja cobre y zinc, y se conectan a una bombilla eléctrica de tal forma que podemos observar cómo la bombilla eléctrica se ilumina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué sucede cuando nosotros hacemos este experimento? Bueno, primero los átomos de zinc del electrodo de zinc tienden a oxidarse, es decir, van a perder electrones formando iones de zinc. Luego, estos dos electrones que pierde el zinc, sí los va a aceptar el ion de cobre para formar cobre metálico. Y aquí en esta reacción podemos ver lo que ocurriría. Tenemos zinc en estado sólido que se va a diluir o se va a solubilizar produciendo iones de zinc acuosos. Y por otra parte tenemos iones de cobre que están originalmente diluidos y estos van a depositarse pasando de cobre acuoso a cobre en estado sólido. Esa sería una reacción que explica el fenómeno del experimento de la producción de energía eléctrica a partir de la energía química. Entonces, esta ecuación se llama reacción completa o reacción neta, pero esta se puede dividir en dos semirreacciones. Tenemos una reacción de oxidación y una reacción de reducción, que como ya hemos explicado, hay una oxidación cuando hay una pérdida de electrones y una reducción cuando hay una ganancia. Así como se muestra aquí, estas son dos semirreacciones que forman la reacción neta. El zinc forma iones de zinc por la pérdida de dos electrones. Entonces, esta se conocería como la semirreacción de oxidación porque perdió electrones. Y el cobre en estado iónico gana esos dos electrones formando cobre sólido. A esto se le conoce como semirreacción de reducción porque hubo una ganancia de electrones. Y así lo podemos observar en la imagen. Lo que representa es que la oxidación es cuando un átomo pierde uno o más electrones y la reducción ocurre cuando un átomo gana uno o más electrones. Vamos a ver un concepto muy interesante que se utiliza para llevar a cabo las reacciones o estas conversiones de energía química a energía eléctrica y viceversa, y es el funcionamiento de una celda electroquímica. Bueno, el principio del funcionamiento, aquí nosotros podemos observar una imagen en la que tenemos un depósito que contiene sulfato de zinc, pero al estar en agua o diluido en agua, se disocia en los iones zinc positivos y sulfatos negativos. Si nosotros introducimos una tira de zinc o una varilla de zinc, pues no ocurre nada, ¿sí? Lo mismo si tenemos un depósito con sulfato de cobre que al estar diluido en agua se disocian los iones de cobre y los iones de sulfato. Si introducimos una varilla o una tira de cobre, pues no sucede nada porque no hay nada que permita que se lleve a cabo la reacción de óxido-reducción, es decir, la transferencia de electrones. Aquí hay dos problemas principales. El primero es que no hay manera de que los átomos de zinc le transfieran los electrones a los átomos de cobre, y la segunda es que los iones que se forman aquí
no puedan, dice, la formación de iones de zinc positivos impiden la oxidación de los átomos de zinc de esta tira para formar iones negativos, porque no hay nada que conecte estas dos celdas. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Pues haciendo una conexión. El primer problema se va a resolver conectando un alambre metálico, ya que los metales son conductores de la electricidad y este alambre va a permitir el paso de los electrones del zinc hacia el electrodo de cobre. Y el segundo problema, que es la transferencia de los iones, se soluciona colocando un puente salino. Bueno, un puente salino es un dispositivo de vidrio tubular en forma de U que está relleno de una sustancia en gel que es cloruro de potasio, que también es una sustancia o un compuesto iónico y es una solución, una sal conductora de la electricidad, entonces de los iones. Y no se sale del tubo porque tiene unos tapones en las orillas, que es un gel de agar, y ese tapón permite que pasen los iones, pero no se mezclan los líquidos y no se sale el cloruro de potasio. Entonces, así los iones ahora ya pueden moverse, los iones pueden moverse a través del tapón de gel y las soluciones en las celdas no se mezclan, así como lo podemos observar aquí en la figura, que es una celda electroquímica completa. Cuando el alambre metálico y el puente salino están en su sitio, es decir, aquí hay un alambre que conecta los dos electrodos y aquí hay un puente salino que conecta las dos soluciones o los dos depósitos, los electrones fluyen a través del alambre desde la semirreacción de oxidación, que aquí se está llevando a cabo la semirreacción de oxidación o el zinc en estado sólido pasa a zinc en estado iónico, ¿verdad? Y esos dos electrones pues son los que se transfieren hacia acá. Y estos iones son los que van a migrar a través del puente salino. Ahora, los iones positivos y negativos se mueven a través del puente salino, ¿sí? Es decir, estos dos electrones que está ganando aquí el cobre que está en solución van a hacer que se forme el cobre sólido y los que se van a transferir son los iones negativos del sulfato. Entonces, el cloro va a atraer a los iones positivos de zinc y el potasio va a atraer a los iones negativos del sulfato. Y de esa manera, pues hay una circulación de electrones y de iones. A este dispositivo completo se le conoce como celda electroquímica y es un aparato que utiliza una reacción redox para producir energía eléctrica, o también pueden ser del tipo de que utilizan energía eléctrica para producir una reacción química. Vamos a ver un poquito más lo que es la química en una celda voltaica o en una celda electroquímica. Una celda electroquímica consta de dos partes, o sea, son dos medias celdas o semiceldas en donde se llevan a cabo las reacciones por separado de oxidación y de reducción. Cada semicelda tiene su electrodo, que ya lo explicamos, que es el que va a conducir los electrones hacia o desde una sustancia. En el ejemplo del zinc y el cobre, el vaso que contiene al electrodo de zinc es la parte donde ocurre la oxidación y el vaso que contiene el electrodo de cobre es la parte donde ocurre la reducción. Ok, el electrodo donde ocurre la oxidación se le llama ánodo y al electrodo donde ocurre la reducción se le llama cátodo. En una celda electroquímica el ánodo pues está en la celda de oxidación y el cátodo está en la celda de reducción. Ok, en electroquímica la energía eléctrica potencial es una medida de la cantidad de corriente que podemos generar en una celda voltaica para realizar un trabajo. Es decir, podemos medir esta energía en volts, que son unidades de potencia eléctrica. Entonces, la carga eléctrica
que fluye entre dos puntos solamente cuando exista entre ellos una diferencia de potencial. Es decir, por eso es que tenemos que utilizar electrodos de diferente metal, porque si utilizamos dos electrodos del mismo metal, pues no hay una diferencia de potencial entre ellos, por lo tanto no se va a llevar a cabo la producción o el uso de la energía química para producir la energía eléctrica. Entonces, estos puntos de diferente potencial son los electrodos y por eso tienen que ser de materiales distintos. Dentro de una celda voltaica podemos calcular la fuerza electromotriz, es decir, el potencial de reducción, que es la tendencia que tiene una sustancia para ganar electrones. Entonces esto lo vamos a medir en volts y se hace a través de un electrodo normal de hidrógeno, que es una celda que empleamos para medir potenciales de reducción de cualquier electrodo. Este electrodo normal de hidrógeno es un dispositivo que consta de una hoja de platino sumergida en una solución de ácido clorhídrico, que se encuentra a esta concentración 1 molar, y este electrodo de hidrógeno puede actuar como una semirreacción de oxidación o de reducción de acuerdo con lo que lo pongamos. Entonces, el uso de este electrodo normal de hidrógeno nos sirve para medir el potencial de reducción de cualquier elemento químico. Y ya están medidos y calculados y tabulados. Aquí tenemos una tabla donde en esta tabla podemos ver muchas semirreacciones. Algunas son de oxidación, otras son de reducción y estos son sus potenciales de reducción medidos en volts. Aquí podemos ver, por ejemplo, que para cuando el hierro se oxida, tiene un potencial de 2.87 volts. Y así podemos buscar cualquier reacción química, cuánto equivale o cuánto es su potencial. Esto nos sirve para poder hacer el cálculo de la fuerza electromotriz y únicamente tenemos que aplicar esta fórmula. El potencial de una celda va a ser igual al potencial de reducción menos el potencial de oxidación. Entonces vamos a determinar cuál es la celda de oxidación en una reacción química y cuál es la celda de reducción utilizando los potenciales estándar de reducción dados en la tabla que se presentó anteriormente para poder calcular la fuerza electromotriz. Aquí hay un ejemplo de una celda electroquímica que hemos venido trabajando que habla de que utiliza un electrodo de cobre y un electrodo de zinc. Ya habíamos planteado las dos semirreacciones y ya sabíamos que el zinc es el que se está oxidando y el cobre es el que se está reduciendo. El potencial estándar para esta reacción de zinc de la tabla anterior es igual a menos 0.7618 volts y el potencial para la reacción del cobre es de 0.3419. Estos valores se obtienen de esta tabla. Aquí hay que buscar esas dos semirreacciones y ver el potencial que tienen. Y entonces finalmente nada más aplicamos la fórmula donde tenemos que restarle al de reducción el de oxidación. Entonces este es el de reducción porque es el que gana los electrones y este es el de oxidación porque es el que los pierde. Así que va a ser la potencial del cobre menos el potencial del zinc. Y esa operación nos da un total de 1.104 volts. Es decir, una reacción de átomos de óxido reducción entre el cobre y el zinc genera un potencial de 1.1 volts. Aquí hay otro ejemplo de una celda en la que tenemos yodo con hierro. Aquí tenemos la semirreacción del yodo, que en este caso el yodo está ganando 2 electrones y el hierro que está perdiendo 2 electrones. Entonces, este que está perdiendo es el que se oxida y el que los está ganando es el que se está reduciendo. Por lo tanto, si buscamos estas semirreacciones en la tabla, vamos a tener que para el yodo el potencial es de 0.5355 y para el hierro es de menos
0.447. Entonces, si aplicamos la fórmula, sería el de reducción, que es el del yodo, menos el de oxidación, que es el del hierro, y eso nos da un potencial de 0.983, que significa lo que ya habíamos mencionado.